5, que es la electricidad y magnetismo. Ya. Bueno, como en la parte 5 se va a ir viendo la electricidad y magnetismo, esa parte está dividido en 4 capítulos, ¿no? Están los 4 capítulos de electrostática, corriente eléctrica, magnetismo, inducción electromagnética. En esta clase vamos a ir viendo la electrostática por diapositivas, corriente eléctrica, magnetismo e inducción directamente en el libro lo vamos a ir viendo. Ya, esperemos terminar hoy. Ahora, en cuanto al capítulo 22, que es la electrostática, se refiere a lo que es el estudio de la electricidad en reposo, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante es de que nosotros estamos rodeados por la electricidad, ¿no? Y en todo lado está, aún al despertarnos, las fresadas. ¿No? Hay chispas que saltan y esa es una forma de electricidad, aún al peinarnos, ahí con un globo ahí se está representando. Pero bueno, vayamos a los conceptos de electrostática que se debe ir tomando en cuenta. Uno de ellos son las fuerzas eléctricas, que esas fuerzas eléctricas tienen que ver con las cargas de determinadas partículas y hay dos condiciones, ¿no? Que si se tiene dos cargas de signo igual, entonces se van a repeler. Pero si son de signo opuesto, se van a atraer. Y a eso es lo que se lo llama la fuerza eléctrica, que es de las cargas, ¿no? Al principio no se sabía a cuál colocarle negativo o positivo, ¿no? El que se ha encargado de colocar es un científico, ¿no? Pero bueno, no se puede ver ahí su nombre. Eh, si vamos al libro, a ver, no, vamos a dejar ahí. Ya, ahora las cargas eléctricas tienen que ver con términos positivos y negativos. Es la característica fundamental de lo que es eh, la electricidad, pero del átomo, ¿no? Cuando tenemos el átomo, sabemos muy bien que el átomo, el núcleo del átomo está compuesto por protones, las cargas positivas, y en su alrededor están los electrones, las cargas negativas. Es por eso que dentro de las cargas eléctricas se debe tomar en cuenta los siguientes 4 aspectos muy fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con los átomos. Uno de ellos es que el átomo está formado por un núcleo con carga positiva rodeado por electrones con carga negativa, es lo que se les dijo. El otro es que los electrones de todos los átomos son idénticos. Cada uno tiene la misma cantidad de carga eléctrica y la misma masa. Ahora, en cuanto a los protones y los neutrones forman el núcleo. Eso se sabe y además hemos visto en el tema de propiedades de la materia. Y aquí te dice, ¿no? La forma común de un átomo de hidrógeno es la que más se conoce, ¿no? Y está formado por un protón y un electrón, indicándose que no tiene neutrón. Bueno, es el único átomo. Y después los protones tienen unas 1800 veces más de masa que los electrones, ¿no? Por eso es que ahí se centra, y habíamos mencionado también cuando estábamos estudiando las propiedades de la materia, los átomos, que se tiene mayor cantidad de masa en el núcleo, pero ocupa más espacio cuando con los electrones, ¿no? Y después el cuarto punto que hay que tomar en cuenta con respecto a las cargas eléctricas es que los átomos tienen igual cantidad de electrones que de protones cuando el átomo está neutro, ¿no? Eso se debe tomar en cuenta. Ahora,
¿Qué pasa con la conservación de la carga? Es lo que acabo de mencionar, lo último. En un átomo neutro hay tantos electrones como protones, de manera que no tiene carga neta. O sea, su carga sería cero, ¿no? Por eso hay neutro, dice. Entonces, pero ¿qué pasa, no? Si lo positivo compensa exactamente lo negativo, bueno, este es de lo que es neutro. En esta otra parte dice, ¿no? Si a un átomo se le quita un electrón, ya no tiene o ya no viene a ser neutro. Entonces, si se lo va a quitar el electrón, pues va a quedar cargado positivamente. Si es que se le va a ir añadiendo electrones, entonces va a quedar cargado negativamente. Eso el libro te lo explica. Ya. Después aquí tenemos la ley de Coulomb, que tiene que ver con las fuerzas eléctricas, cómo están relacionados. Y al igual que la fuerza gravitacional, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y es parecido, ¿no? Solamente que en vez con masas está ahí con cargas. Y bueno, la constante K también es muy conocida por ustedes. No lo he colocado, el libro sí lo menciona. Es cuánto el valor. Alguien activa su micrófono, pero rápidamente y nos dice cuánto es el valor de K. 9 por 10 9 por elevado la a la... base de 10 elevado a 9 newton metro cuadrado sobre colon al cuadrado. Exacto. Bueno, el libro tampoco no te menciona la otra relación que tiene que ver con el dieléctrico, ¿no? Sin embargo, habla bastante de lo que es los conductores y los aislantes del libro. Bueno, los conductores, ¿a qué se refiere? Este tema de conductores también se ve más después en el tema de electri- electromagnetismo, pero sin embargo, en este tema también se lo ve. Ahora, ¿qué son los conductores? Es cuando es más fácil que una corriente eléctrica de poder circular, ¿no? Entonces, si circula de manera fácil, a eso se lo llama conductor. En otras palabras, si hablamos desde un punto de vista desde los átomos, es cuando los electrones entre las capas que se tiene de cada material, entonces saltan, ¿no? Porque sus átomos ahí se van a ir combinando. Entonces, en ese caso se dice que son buenos conductores. Otra, bueno, aquí los buenos conductores que conocen, y el libro también lo menciona, son la mayoría de los metales, ¿no? En cuanto a los aislantes, pues aquellas no son buenos conductores, ¿no? La corriente eléctrica no circula de manera fácil. Eh, bueno, y esos materiales son malos conductores de la corriente eléctrica, por la misma razón que en general son deficientes conductores también de calor a la vez, ¿no? Ahora, los aislantes, algunos ejemplos que se tiene, el vidrio, el caucho, todos esos elementos son aislantes, pero hay algunos que son conductores y algunas veces se comportan como aislantes también. A eso se lo llama semiconductores. En ejemplos que tenemos es el silicio y el germanio, ¿no? Bueno, y está bueno, en la mitad del intervalo de resistividades eléctricas. Bueno, como les dije, el libro no te menciona lo que es la resistividad y el dieléctrico, las fórmulas, pero sí te habla, ¿no? Te va a ir mencionando. Después hemos hablado de aislantes y conductores. Después los semiconductores. Ahora los superconductores.
Esto se ha podido descubrir cuando se han realizado experimentos, pero a mayores temperaturas. Cuando se veía que la temperatura era muy elevada, entonces algunos materiales tenían resistencia cero y la conductividad era infinita, ¿no? Muy, seguía, continuaba, ¿no? Eh, ahora, una vez establecida una corriente eléctrica en un superconductor, los electrones fluyen en forma indefinida. Entonces, a tomar en cuenta eso en cuanto a los superconductores. Ahora, aquí tenemos la carga, es la forma de cómo se transfiere electricidad. Bueno, ustedes conocen tres, pero bueno, el libro va a ir mencionando dos. Y lo que está remarcado en rojo es uno y en azul es otro, ¿no? Por ejemplo, y aparte aquí está, tenía que remarcar también de color diferente, pero te dice que cuando cargamos eléctricamente las cosas al transferir electrones de un lugar a otro, lo podemos hacer por contacto físico, ¿no? Y eso es la carga por fricción o por contacto. También podemos redistribuir la carga de un objeto poniéndolo cerca a un objeto cargado y bueno, a eso se lo llama inducción, ¿no? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Si se lo coloca A y B de esta manera, que están no cargados y se lo acerca una vara que está cargado, una vara de bonita es la mayoría que se utiliza para poder cargar, ¿no? Los bornes, que en este caso aquí se ve del plastoformo. ¿Y qué es lo que pasa? Se ordenan sus electrones o sus cargas y entonces va a quedar cargado eh, los materiales que aquí se ven, ¿no? O los bornes. Ya, eso es mm, la forma de transferencia de electrones por inducción. Ahora, hay otro tema que hay que tomar en cuenta dentro de lo que es la electrostática, la polarización de carga. Eh, Esto tiene que ver con los átomos o las moléculas que, bueno, se induce a ser más negativo o positivo que el lado contrario. Se dice que el átomo o la molécula está eléctricamente polarizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa bastante con el oxígeno, el hidrógeno, pero también las moléculas de agua, ¿no? Cuando tenemos agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, entonces ahí se ve la polarización, perdón, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando se ve esas moléculas? La distribución de las cargas eléctricas no es perfectamente uniforme. Después, otro tema que debemos tomar en cuenta es el campo eléctrico. Dentro del campo eh, claro, el campo gravitacional, habíamos visto que las fuerzas que están alrededor o las fuerzas gravitatorias producen un campo. En este caso, lo mismo, las fuerzas eléctricas es debido o producen un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico está dado por la siguiente fórmula, ¿no? Es la fuerza que se emplea a una determinada carga puntual. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de campo eléctrico. Por ejemplo, si solamente se tiene una carga positiva, se sabe muy bien que el campo eléctrico va de la carga hacia, o sale, ¿no? De la carga hacia el infinito. Pero si fuera, bueno, si es negativo,
es lo contrario, viene del infinito en dirección hacia la carga. Y cuando son así, uno positivo y uno negativo, ¿qué va a pasar? Van a tender a lo mismo con las cargas cuando hablamos, cuando son de signo contrario, entonces se atraen. Y bueno, lo mismo con el campo eléctrico, es lo que se ve ahí las líneas, ¿no? Pero si fuera las mismas, entonces van a llegar a un determinado punto y bueno, esa sale hacia afuera, no se une. Ya. Después, otro tema muy importante que hay que tomar en cuenta es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica sobre la carga. Si hablamos de energía potencial eléctrica, hay que tomar en cuenta también el trabajo. Ahora, las unidades de potencial eléctrico es watts o ahora, como estamos hablando de potencial eléctrico, las unidades que se toman en cuenta es el voltio. El campo eléctrico es aquí claramente se puede ver, ¿no? Fuerza Newton sobre la carga que es colombios. Ahora, ¿cómo es el almacenamiento de la energía eléctrica? El almacenamiento de la energía eléctrica se realiza mediante los dispositivos conocidos como condensadores o capacitores. Eh, bueno, por ahora hasta ahí. Vamos a ir al libro porque aquí falta. Ya, después de lo último que vimos en las diapositivas, es el almacenamiento de la energía eléctrica. Bueno, dentro del almacenamiento de la energía eléctrica, lo único que va a ir mencionando el libro es sobre los capacitores que están conectados de manera paralela, ¿no? Eh, o capacitores que son rectangulares, porque después se puede conectar condensadores de la misma que tengan diferentes capacidades en forma paralela o en serie, pero no está en el libro. Así que lo pasamos eso por alto. No lo menciona, ¿no? No te dice si se va a ir agrupando en paralelo o en serie. Bueno, el generador de Grab es para producir altos voltajes, ¿no? Y eso mayormente se utiliza en los laboratorios. Y contiene una parte metálica y ahora la fuente de voltaje que se toma en cuenta, ¿no? Y pasamos eso por alto. Después aquí, esto ya vimos también la electrostática. Bueno, y por último, el resumen de los términos. Después, el capítulo 23 es corriente eléctrica. Ahora sí, aquí vamos a ir remarcando. La corriente eléctrica tiene que ver con el flujo de la carga, ¿no? En un determinado tiempo. Bueno, aquí lo que te dice es con respecto, ¿no? Ahora veremos que este voltaje, a ver aquí. Bueno, en el anterior capítulo sí hemos visto el tema de potencial eléctrico que se mide en voltios. Ahora veremos que este voltaje actúa como una presión eléctrica que puede producir un flujo de carga. Y ese flujo de carga es lo que se conoce como corriente eléctrica. Y eso es lo que vamos a ir estudiando en este capítulo. Ahora, ¿qué es el flujo de carga? Bueno, el flujo de carga tiene que ver
con la carga que va a ir transportándose. Pero si recordamos la definición de lo que es el potencial eléctrico, sabemos muy bien que eso es igual a la energía por unidad de tiempo, ¿no? Y la energía que se toma en cuenta es el trabajo realizado, pero estamos hablando de potencial eléctrico, ¿no? Y bueno, aquí te dice, ¿no? El flujo, vamos a ir viendo desde aquí. Ya, el flujo cesa cuando ambos extremos llegan a la misma temperatura. De igual forma, cuando los extremos de un conductor eléctrico están a distintos potenciales eléctricos, es decir, que hay entre ellos una diferencia de potencial. Entonces, ahí es donde se tiene el flujo, ¿no? Ahora, el flujo de carga, que es la corriente eléctrica, persiste mientras haya un diferencial de potencial. Es muy importante tomar en cuenta también eso. Ahora, ¿cómo está definido la corriente eléctrica que tiene que ver con el flujo de carga, ¿no? Aquí está. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica. Es algo que ustedes conocen muy bien. Y sus unidades que se maneja es, como es la corriente eléctrica, es una unidad fundamental. Sus unidades es el amperio, amperes. Bueno, la mayoría de los libros lo toma en cuenta como amperio. Aquí está como amperes en otro idioma, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Después, es interesante observar que un conductor de corriente no tiene carga eléctrica. Pero esto, ¿en qué caso? Eh, a ver, no te dan la definición de... Ya, esto no lo voy a resaltar porque el, la corriente eléctrica tiene que ver con el flujo eléctrico y eso, por definición, sabemos muy bien que eso es igual a la corriente eléctrica. A ver, bueno, te lo dice, ¿no? Aquí que es el cambio. La tasa de flujo eléctrico se mide en amperios. La tasa de flujo, no me dejan. Ya, con esta. Cuando hablamos del campo, perdón, de la corriente eléctrica, estamos hablando del flujo de carga. Y ese flujo de carga está representado por la variación o el diferencial. En este caso, si es variación, va a ser delta Q sobre delta T, ¿no? Este delta Q es la tasa de, bueno, esta es la tasa de cambio y ese es el flujo. Ya, después vamos a esta otra parte. Fuentes de voltaje. Bueno, como el voltaje para un flujo se debe tomar en cuenta el diferencial de voltaje, hay diferentes fuentes que tienen que ver también la fuerza, ¿no? Aquí te dice algo con respecto al flujo y con la corriente, ¿no? Te dice una corriente estable requiere de un dispositivo impulsor adecuado que produzca un diferencial en el potencial eléctrico.
Ya no me hace, ya está conectado eso. Ya, listo. La corriente eléctrica tiene que ver con el diferencial del voltaje y eso tiene que ver también con las fuentes de voltaje. Ya después, las unidades, vuelve a repetir que es voltios. Bueno, aquí que tenemos un fuente de voltaje que es una batería, ¿no? Es, y bueno, se puede observar en una resistencia, en un resistor, se puede observar que el flujo o lo que es la corriente eléctrica va a ir circulando, pero eso es debido al diferencial de potencial que existe por la batería, por la fuente de voltaje, ¿no? Y bueno, el resistor es el que se opone a la circulación de la corriente eléctrica. Ahí está, la resistencia eléctrica justo, lo que se toma en cuenta y justo aquí también se tiene en cuenta, ¿no? Que mm, ya, ahí estaba. La resistencia, por ejemplo, la corriente que se maneje con solo depender de su voltaje, sino también de la resistencia eléctrica que ofrece el conductor al paso de la carga, ¿no? Y bueno, esta resistencia va a depender justo aquí abajo, que es lo que está con la ley de Ohm. Así que antes de colocar la ecuación, vamos a ir resaltando esta parte, muy importante. La corriente que se mantiene no solo depende de su voltaje, sino también de la resistencia eléctrica, bueno, que se opone a la circulación de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Después hay también algo que te dice algunas propiedades de la resistencia. Aquí te dice, la resistencia de un alambre depende de su grosor y su longitud, así como de su conductividad. Aunque la fórmula va a depender de lo que es la intensidad y el voltaje, pero también depende de su grosor y su longitud y la propiedad del material que se llama la conductividad, que hemos visto también conductores y aislantes, ¿no? Después, la resistencia eléctrica también depende de la temperatura. Otro aspecto importante, aunque vuelvo a repetir, la resistencia eléctrica depende de la corriente eléctrica y del voltaje, depende de estos otros dos que estamos viendo, pero aquí hay otra. La resistencia de algunos materiales llega a ser cero a muy bajas temperaturas. Bueno, esto también es con la temperatura, tiene que ver, ¿no? Así que dependiendo de los materiales va a ir variando lo que es la resistencia. Después, la resistencia eléctrica expresa en unidades llamadas ohms. Bueno, eso también saben. Se suele usar la letra griega omega, bueno, eso también saben. Ahora, aquí lo que tiene que ver con las ecuaciones. La ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación entre voltaje y corriente y resistencia. Se resume en un enunciado llamado la ley de Ohm. Entonces, los demarcamos porque esa es la ley de Ohm, ¿no? Es la relación entre voltaje y corriente. Y la ecuación que tienes ahí es esta, ¿no? Que la corriente
es inversamente proporcional, o en otras palabras, el voltaje, bueno, aquí está viendo con corriente directamente, voltaje sobre resistencia. Ahora, el amperio, que es la unidad de corriente, es igual a voltios sobre ohmios. Y los ohmios, bueno, es la unidad de resistencia, ¿no? Que aquí arriba lo hemos ido viendo. Bueno, aquí te lo dice con palabras, ¿no? La ley de Ohm indica que una diferencia de potencial de 1 voltios establecida a través de un circuito cuya intensidad es 1 ohm producirá una corriente de 1 amperio. Es con un ejemplo que te está diciendo, pero en sí no, con valores es lo que te está dando, ¿no? Pero en cuanto a ecuación, bueno, ya no lo vamos a ir mencionando para no confundirles, porque ustedes, bueno, lo conocen muy bien, saben cómo está relacionado entre ellos. Y aquí, a tomar en cuenta la ley de Ohm y choques eléctricos. ¿Qué causa el choque eléctrico de un cuerpo humano? ¿La corriente o el voltaje? ¿Cuál de los dos sería? ¿Cuál de los dos sería? ¿Qué es lo que hace que la corriente fluya? Sería el voltaje, ¿no? La fuente de voltaje. Eso es lo que produce los choques eléctricos en el cuerpo humano. Y ahora, los efectos dañinos del choque son causados por la corriente que pasa por el organismo, bueno, y la corriente que pasa por el organismo depende de la diferencia de potencial. Pero bueno, aquí está estableciendo que es debido a la corriente que pasa y no está tomando en cuenta la fuente de voltaje. Ya. Ahora, de acuerdo con la ley de Ohm, se puede ver que esa corriente, lo que les decía, depende del voltaje que se aplique, ¿no? Entonces, en conclusión, nosotros o ustedes podrían decir que los choques eléctricos de, en el cuerpo humano es debido a la corriente y al voltaje, a los dos, debido a los dos, ¿no? Ya. Bien. Bueno, después que ahí te dicen los daños, que son muchos, e inclusive personas que mueren por la corriente o los choques eléctricos. Ya, la fórmula es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Habíamos mencionado que la corriente es voltaje sobre resistencia. Esta, mayormente lo que se toma en cuenta es de que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Entonces, si lo manejas esta o esta, está bien, ¿no? Aquí es por la corriente. Eso es la ley de Ohm. Bueno, y ahí está mencionando la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ya, pero muchos manejan esto, manejamos eso, lo que está ahí. Ya, después vayamos a la parte corriente directa y corriente alterna. Bueno,
La corriente directa, en palabras comunes, ¿no? Lo que todos manejan es de que tiene polaridad, la corriente alterna no. Pero sin embargo, si se estudia desde un punto infinitesimal, sí tiene. No lo voy a ir mencionando, vamos a ir resaltando lo que dice el libro. Aquí, la corriente directa o continua, ¿no? Eh, que es el flujo de cargas en una dirección. Un acumulador produce corriente directa en un circuito porque sus terminales tienen siempre el mismo signo. Es por eso de ahí que algunos toman en cuenta que la corriente continua o directa se mantiene la polaridad, ¿no? Los signos se mantienen. En cambio, la corriente alterna varía en muy pequeños intervalos de tiempo, varía, ¿no? Pero tiene signos. Aquí te dice, ¿no? La corriente alterna es la que su nombre implica. Los electrones en el circuito se mueven primero en una dirección y después en dirección contraria alterna, que de ahí para allá con respecto a posiciones relativamente fijas. Bueno, esto se hace alternando la polaridad de voltaje en el generador o en una fuente de voltaje, a tomar en cuenta, ¿no? Eso de los signos. En cambio, aquí se mantiene fijo la polaridad de los signos del diferencial de potencial. Bueno, una corriente continua, si tomamos en cuenta la corriente en función del tiempo, es de manera lineal. En cambio, una corriente alterna, hay veces es positivo, hay veces negativo, positivo, entonces tenemos esta forma, ¿no? Ahora, la frecuencia con que la corriente alterna va es de 60 Hz en Estados Unidos. Y eso, bueno, también se puede ir calculando con fórmulas. No está, a ver. Antes de que avancemos, en nuestro país, ¿cuánto es la frecuencia que manejamos? Porque varía en diferentes países. Estados Unidos, Europa y Bolivia varía, ¿no? Hay de 25, 30 o 50 Hz sería en nuestro país. ¿Cuál de los tres? O el de 60. Son conocimientos generales que ustedes deben saber eso, ¿no? Como el libro no es de Bolivia, es mexicano, entonces va a ir utilizando más eso, ¿no? Aunque te especifica que de Estados Unidos que es 60. Ah, y aparte, si la frecuencia va a ir variando, entonces los voltajes también, ¿no? Por eso en algunos países es 110, en nuestro país es de 220 la tensión, ¿no? Pero bueno, ahora, conversión de corriente alterna a corriente continua o corriente directa. Bueno, aquí te dice, ¿no? La corriente en el hogar es corriente alterna, en la que conectamos, ¿no? Y la corriente en un dispositivo de baterías es corriente continua o directa. Eh, bueno, lo vamos a ir resaltando así para tener la diferencia, aunque son conceptos muy sencillos que ustedes ya manejan. Después, ahí vamos a ir viendo rapidez y fuente de electrones en un circuito. Eh, Cuando vamos nosotros o vemos, ¿no? La electricidad, ¿qué es lo que está circulando? Decimos la corriente eléctrica, pero ¿y qué es lo que circula? Bueno, aquí nos dice que
Ya, aquí. Aunque aquí en el primer ejemplo también te dice algo, pero en el segundo ejemplo está un poquito más claro. Cuando hacemos una llamada telefónica, la señal eléctrica que conduce nuestra voz por los conductores de interconexión a una rapidez aparentemente infinita, ¿no? Esta señal se transmite por los conductores casi a la rapidez de la luz. Bueno, y el otro de aquí que tenemos es la que vemos cotidianamente en los focos también, ¿no? Pero a ver, en esta parte se completa el circuito, ya sea de corriente alterna o corriente continua. Parece que la bombilla se enciende de inmediato. Ya, claro que los focos, ¿no ve que tiene alambres, ¿no? Están conectados y cuando se conecta eso, entonces va circulando la intensidad, entonces ahí es donde tenemos la luz de la bombilla. Y claro que se tiene temperatura, ¿no? O se calienta eso, la bombilla. Después, aquí lo importante, lo que necesitamos saber, los electrones no se mueven con esa rapidez, o sea, a la rapidez de la luz, ¿no? Aunque los electrones dentro de un metal a temperatura ambiente tienen una rapidez promedio de algunos millones de kilómetros por hora. Ya, entonces, cuando vamos a ir tomando en cuenta la electricidad o la conducción, ya sea cualquier medio, vamos a ir pensando en los electrones, porque ahí es eso lo que interviene, ¿no? Ya sea de larga distancia o de corta distancia. Aquí, em, los electrones continúan sus movimientos erráticos, pero al mismo tiempo el campo los impulsa. El campo eléctrico es el que puede viajar por un circuito casi a la rapidez de la luz. Bueno, y ahí es donde se propaga también las diferentes señales también, ¿no? Si es que va a ir viajando a la rapidez de la luz. Después tenemos, bueno, esto es hace un momento que les mencionaba, ¿no? El filamento, los dos alambres que se conecta, entonces cuando ahí va a ir circulando la intensidad o la intensidad de corriente, ¿no? Claro, entonces esto se va a ir encendiendo, esto se une, pero cuando está apagado, entonces eso no está unido. Ya, después, o cuando se quema también, ¿no? A veces se suelta y ya no enciende. Potencia eléctrica, ya habíamos visto. El potencial eléctrico, perdón. Esto es potencia eléctrica, que está relacionado con el potencial eléctrico, pero tiene que ver también la corriente eléctrica, ¿no? Por eso ahí te dice que el potencial es igual a la corriente por voltaje. Se mide en watts como la potencia mecánica y sus unidades también depende de lo que es de la corriente y el voltaje, que es amperio y voltios. Y ahora esto sería la fórmula, ¿no? Corriente por voltaje es la potencia. Ya, después los circuitos eléctricos. Cuando vamos a tomar en cuenta los circuitos eléctricos, hay que tomar en cuenta los componentes electrónicos.
Pero sin embargo, hasta ahora el libro, la que ha ido mencionando, solamente es la resistencia y los capacitores. Bueno, ahí no está todavía bobina. Bueno, el bobinas es en el tema de magnetismo, perdón. Estoy queriendo mezclar ya todo. Eh, Otra cosa que hay que tomar en cuenta en los circuitos eléctricos, lo que habíamos mencionado también en la capacidad o en los que almacenan energía, que son los capacitores, eso se puede conectar. También son circuitos eléctricos, eso, ¿no? Ahora aquí está tomando en cuenta cuando se van a ir conectando las resistencias. Y las resistencias, como los capacitores, sabemos muy bien que se puede agrupar en serie o en paralelo. Ahí está. Y para estudiar estos circuitos, bueno, hay que aplicar la ley de Ohm. Y ahí está circuitos en paralelo. Vamos a ir resaltando algunas cosas de lo que es los circuitos en serie. Después también se puede hacer una combinación que ustedes conocen y es circuitos mixtos, ¿no? Ya. Es en serie cuando está, ¿no? Cuando está seguido, es continuo. Eh, Tres bombillas se conectan en serie con una batería y ahora dice, cuando se cierra el interruptor, casi de inmediato se establece la misma corriente en las tres bombillas. Entonces, aquí va a ser la misma corriente, pero los voltajes, ¿cómo va a ser? Va a ser diferente. En cambio, la corriente va a ser la misma. Entonces, a tomar en cuenta. Y además eso está representado por ecuaciones en la mayoría de los libros que han ido viendo ustedes, pero lo vamos a ir resaltando para tomar en cuenta. A ver, ¿dónde estaba? Pues esto lo acaba de ver. Esta, justa mismo, esta, ¿no? Cuando se cierra el interruptor, casi de inmediato se establece que la misma corriente está en las tres bombillas. Cuando está en serie es la misma corriente, el voltaje es diferente, pero no te dice. Y la resistencia, ¿qué tendría que hacerse? ¿Sumarse o sacarse la inversa? Porque también eso está en los libros. En este caso, de la resistencia no te menciono. Solamente estas dos, ¿no? Las siguientes características importantes de una conexión en serie. La corriente eléctrica solo tiene una ruta a través del circuito. Eso significa que la corriente que pasa por la resistencia de cada dispositivo eléctrico a lo largo de la trayectoria es la misma cuando es en serie. Y es justo lo que habíamos indicado o visto aquí arriba. Y ahora a esa corriente se opone la resistencia del primer dispositivo, la del segundo, la del tercero, etc. Entonces, la resistencia total al paso de la corriente del circuito es igual a la suma. Ahí está, algo que necesitábamos ver. Ahora falta con respecto al voltaje. Aquí está, era ir más abajo, ¿no? La corriente de un circuito es numéricamente igual al voltaje suministrado por la fuente, dividido, pero este es, a ver, la corriente en el circuito, estamos hablando del total, ¿no? Es numéricamente igual al voltaje suministrado por la fuente dividido entre la resistencia, la ley de Ohm, ¿no? Eso es la ley de Ohm, que aquí abajo también te lo está diciendo. Después, el voltaje total aplicado a través de un circuito en serie
Se divide, claro, para cada resistencia, porque el voltaje es diferente, o componentes eléctricos individuales del circuito. Bueno, mucha letra, pocas fórmulas, ¿no? Y nosotros como docentes estamos acostumbrados mayormente a utilizar fórmulas. Otro, la caída de voltaje a través de cada dispositivo es proporcional a su resistencia. Bueno, claro, ¿no? Y también eso es la ley de Ohm. Basta que se sepa los tres, ya se sabe, ¿no? Pero bueno, también son buenas observaciones con respecto a las características que se tienen en los circuitos que están conectados en serie. Ahora aquí abajo tenemos los que están conectados en paralelo. Es lo contrario, a excepción de lo siguiente. A ver, hay tres bombillas conectadas en paralelo con los mismos dos puntos A y B. Eh, bueno, enseguida vamos a ver los circuitos que están en paralelo. Ahora aquí dice, si se funde el filamento de una... ya, esto es respuestas a preguntas que estaba ahí arriba. Eh, aquí está. Estos son en paralelo. Y ahora te dice el circuito 223.18 muestra las que están conectadas en serie y las características que hay que tomar en cuenta. En paralelo, perdón. Cada dispositivo conecta a los mismos dos puntos A y B del circuito. Bueno, en consecuencia, el voltaje es igual a través de cada dispositivo. Ya no la intensidad, sino aquí ahora lo que es lo mismo es el voltaje. Aquí, bueno, entre estos dos puntos que se tiene conectado el voltaje, no lo menciona, pero el voltaje aquí es lo mismo. Después te dice la corriente total de un circuito se divide entre las cargas, que es también la ley de Ohm, ¿no? Entre las ramas en paralelo, como el voltaje a través de cada uno del mismo, la cantidad de corriente en cada rama es inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, es lo que habíamos mencionado. Después, la corriente total en el circuito es igual a la suma. En cambio, hace rato en el serie es lo mismo. Y ahora dice, a medida que va aumentando la cantidad de las damas en paralelo, disminuye la resistencia total del circuito. Eso se puede analizar o llegar a sacar esa característica a partir de la ley de Ohm, ¿no? Y todas las características que se tiene ahí. Después, circuitos en paralelo y sobrecarga. Eso es muy importante mencionar, así que lo vamos a resaltar. Ya. Cuando se tiene sobrecarga, aquí dice, ¿no? La suma de las corrientes es igual cuando la corriente en la línea puede aumentar más de su límite de seguridad. Entonces, se dice que el circuito está sobrecargado ahí, ¿no? Siempre y cuando pasa el límite, va a estar sobrecargado. Por eso hay que tomar en cuenta la ecuación y calcular con la ley de Ohm, ¿no? Antes de sobrecargar al circuito. Aquí, por ejemplo, el fusible de seguridad, ¿no? Y bueno, muchos fusibles, cuando sobrecargamos, aún de los voltímetros o multímetros, los fusibles para medir, ¿no? Detectar y si es que es una cantidad máxima, eh, se queman, ¿no? Hay sobrecarga y entonces ya no funcionan los fusibles y hay que reemplazar por otro. Fusibles de seguridad, ¿no?
Bueno, los fusibles de seguridad protege lo que se arruina es el fusible mismo, ¿no? Es para evitar la sobrecarga en los circuitos. Se con... Ahora aquí dice, se conectan fusibles en serie en la línea de suministro. De esta manera, toda la corriente de la línea debe pasar por el fusible. Es más, cuando para comprobar que un dispositivo, y no estar abriéndolo, ¿no? Lo que hacemos es conectarlo y si aparece el sonido o muestra en la pantalla unas líneas o un valor, ¿no? Entonces se dice que el fusible funciona todavía. Y así ya no hay sonido, entonces se quemó el fusible, ¿no? Por la sobrecarga. Ahora aquí, esto. Antes de cambiar un fusible fundido, se debe determinar y eliminar la causa de la sobrecarga. ¿Por qué? Sucede que con frecuencia que el aislamiento que separa a los conductores de un circuito se daña y deja que los alambres se toquen. Eso reduce mucho la resistencia del circuito y el trayecto de la corriente se acorta. Es lo que se llama cortocircuito. Si es que están también mal conectados, ¿no? Ahí también eh, en este caso, ¿no? Se reduce mucho la resistencia del circuito y el trayecto de la corriente se acorta, ¿no? Entonces, cuando ya no funciona el fusible, entonces hay que tratar de ya no tocarlo porque puede afectar, ¿no? A otros componentes de los dispositivos. Ya, bueno, en los edificios modernos, claro, en los medidores también se utiliza bastante los fusibles, ¿no? Y cuando se hace malas conexiones o hay sobrecarga, esos fusibles nos avisan, ¿no? Se sueltan, ¿no? Y bueno, no llega a más, ¿no? Después, bueno, aquí los términos, el de resumen es lo mismo, solamente que, a ver, diferencia de potencial, todas es la que se ha llegado a ver, ¿no? La resistencia eléctrica es la propiedad de un material que se opone al paso de la corriente eléctrica, se expresa en ohms, también hemos ido viendo. Ahora vamos a ir al tema de magnetismo. Ya, aún nos queda, esperemos terminar el otro más. Ya, el término de magnetismo proviene de Magnesia, una provincia costera de Tesalí, de Grecia antigua, donde se encontraron ciertas piedras hace más de 2000 años y esas piedras eran considerados como imanes, ¿no? Después, aquí algo muy importante, en el siglo XV el médico de la reina Isabel, William Hilbert, fabricó imanes artificiales frotando trozos de hierro y magnetita, la piedra imán, ¿no? La magnetita es la piedra imán. Ahora sí, las fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas, ya no sé dónde se me fue, aquí está. Bueno, en el capítulo de fuerza o de electrostática hemos hablado de fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, aquí está haciendo mención también.
las fuerzas que se ejercen entre las partículas, que tiene que ver con las cargas eléctricas, ¿no? De positivo, negativo, de lo que hay atracción, repulsión. Entonces, la fuerza entre dos partículas cargadas cualesquiera depende de la magnitud de la carga y de distancias que los separa. Bueno, esa es la ley de Coulomb, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se tiene polos? Aquí ya no cargas, ¿no? Si tienes un material y se tiene diferentes polos, como aquí vemos en los campos magnéticos, aquí dice, hay una fuerza debido al movimiento de las partículas cargadas que se llaman fuerza magnética. Entonces, las cargas eléctricas hacen que se produzcan las fuerzas eléctricas, pero si la fuerza debido al movimiento de las partículas cargadas, entonces, ¿qué se va a llegar a obtener? Las fuerzas magnéticas. Ahora, la fuerza o la fuente de la fuerza magnética es el movimiento de partículas con carga. A tomar en cuenta esto, es un concepto importante. Después, ahorita estamos viendo el tema de magnetismo, pero lo que es real es lo que dice, ¿no? Aquí, que las fuerzas tanto eléctricas como magnéticas en aspectos del mismo, aunque son diferentes, pero ambos están en el fenómeno llamado electromagnetismo. Y es donde vamos a ir viendo también, ¿no? Después de este tema. Ya, ahora sí, aquí polos magnéticos. Si las fuerzas que se ejerce sobre los imanes, sobre aquellas cargas que tienen velocidad, entonces va a ser que se tengan polos, ¿no? ¿Y qué pasa con la fuerza que existe entre ellos? Ahí tienes dos polos y si hay fuerzas, entonces lo mismo que en el campo eléctrico o cuando hay fuerzas eléctricas había campo, lo mismo cuando había gravitacional y aquí lo mismo, ¿no? Hay campos magnéticos cuando se tienen polos. Ahora aquí algo que se debe tomar en cuenta. También como las fuerzas eléctricas, la intensidad de su interacción depende de la distancia a la que están los dos imanes. Bueno, sabemos muy bien que el campo eléctrico, para medir a un determinado punto, se le coloca una carga y eso se lo llama intensidad de campo eléctrico. La intensidad de corriente tiene que ver con el flujo de corriente, eh, pero lo que es, no sé dónde ahí está. Pero cuando se tiene una carga que está con una determinada velocidad, que se tiene las fuerzas magnéticas, entonces esas también va a depender de su distancia que hay entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí entre estos dos polos sí hay una distancia. Y ahora cuando uno está arriba y otro abajo, también afecta. Por ejemplo, aquí te dice, mientras aquí las regiones llamadas polos magnéticos originan las fuerzas magnéticas, ¿no? Claro, aquí va a haber las fuerzas magnéticas, pero también hay campo, ¿no? Y ahora,
y es la misma condición como las cargas, que si se tienen los polos iguales, se van a repeler y los polos opuestos se atraen. Ya, ahí está. Es parecida a la fuerza eléctrica. Eso lo saben muy bien. Se va a tardar. Ya, ahora los campos magnéticos, lo que les estaba mencionando. Si hay fuerzas, pues entonces estamos hablando de un campo. En este caso, campo magnético es debido a las fuerzas magnéticas. Y las fuerzas magnéticas es debido a la velocidad de las cargas, a no olvidar eso. Ahora dice, el espacio que rodea al imán contiene un campo magnético. Claro, ¿no? Porque hay fuerzas magnéticas también. Después, mucho que se va a ir observando el campo magnético es en las limaduras de hierro, ¿no? Si es que se coloca, bueno, aquí hay, ¿no? Las limaduras deberán la forma del campo eléctrico al alinearse con las líneas magnéticas que salen de un polo. Se esparcen y reflejan al otro, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Si es que sacamos las limaduras o el hierro que existe en la Tierra también, ¿no? Si lo apartamos, entonces con un imán vemos el campo eléctrico, que es lo que pasa. Después, la dirección. La dirección del campo fuera de un imán es el polo norte hacia el polo sur, a tomar en cuenta también, ¿no? Eh, el magnetismo se relaciona estrechamente con la electricidad, ¿no? De ahí que se va a ir estudiando también el electromagnetismo. Así como una carga eléctrica está rodeada de un campo eléctrico, si se mueve, se rodeará también de un campo magnético. Es lo que estamos viendo ahorita. Ya es lo que hemos mencionado eso. Pero de todas formas, lo vamos resaltando esta parte, ¿no? El campo magnético se debe a las distorsiones del campo eléctrico causadas por el movimiento y, bueno, quien lo explicó ahí te dice, por Einstein, ¿no? En el año de 1905, en su famosa teoría de la relatividad. Pues los dominios magnéticos, bueno, hay que ver esta parte, ¿no? Dice, el campo magnético de un átomo individual de hierro es tan intenso que las interacciones entre átomos adyacentes hacen que grandes grupos de ellos se alineen entre sí. A esos grupos de átomos alineados se los llama dominios magnéticos. Entonces, los dominios magnéticos sería la alineación, ¿no? Que produce las fuerzas. Ya, después, cómo se fabrican los imanes permanentes, se fabrican simplemente colocando piezas de hierro a ciertas aleaciones de hierro en campos magnéticos intensos. De esa manera se llega a obtener los imanes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos imanes con sus polos, hierro no magnetizado como esta forma, después hierro algo magnetizado donde las fuerzas no se nota bastante el cambio, pero aquí cuando el hierro es fuertemente magnetizado, pues ahí ya se alinea. Y va a haber un tiempo en que se va a poder
estudia por separado, va a tener el polo, si es que se lo parte, ¿no? Polo norte y polo sur, norte y sur. Ahora sí, habíamos visto las ondas que habían, y lo habíamos mencionado, ¿no? Que es, en las ondas se tenía las ondas transversales, ¿no? Y cuando se estudia las corrientes eléctricas y los campos magnéticos, entra lo que son las ondas transversales, ¿no? Y por eso aquí también, ¿no? El campo magnético y el campo eléctrico, o las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, forman ondas transversales, ¿no? Ahorita, bueno, todavía no está. Vayamos o, con lo que menciona el autor sobre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Eh, bueno, dice, como una carga en movimiento produce un campo magnético, eso es el campo magnético, la fuerza magnética es debido al movimiento también. Y ahora dice, una corriente de carga también produce un campo magnético. Claro, si es la carga que hace que se produzca la fuerza magnética, entonces también se va a tener corriente de carga. Y ahora dice aquí, el campo magnético que rodea bueno, no, esa no es un ejemplo que toma en cuenta. Aquí, la intensidad del campo magnético es apreciable cuando se forma una bobina, es decir, cuando se juntan muchas vueltas de un conductor en corriente. Ya, bueno, esos son los famosos también transformadores, ¿no? Que se tienen. Después aquí los electroimanes. Una bobina de alambre se conduce corrientes en un electroimán. ¿Y qué pasa con la intensidad del electroimán? Mira, esto es importante. Aumenta tan solo con aumentar la corriente que pasa por la bobina. Eso es diferente, así que lo vamos a hacer con otro color. Otra cosa que hay que tomar en cuenta de los electroimanes es que con la potencia suficiente para levantar automóviles, bueno, esas son las aplicaciones que se dan, ¿no? En cuanto a los electroimanes. Elo- Electroimanes superconductores. Bueno, lo mismo en la electricidad o en electrostática se había visto los superconductores. Aquí también se toma en cuenta, ¿no? Les había mencionado que se va a ver otra vez el tema de los superconductores. Entonces, aquí nos dice que no hay calentamiento aunque pasen corrientes enormes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los electroimanes? Los electroimanes que usan bobinas superconductoras producen campos magnéticos extremadamente intensos. Ya, entonces aquí para que se tenga los superconductores era a elevadas temperaturas para cuando se tenía la corriente eléctrica, ¿no? En este caso también, ¿no? Se usan las bobinas superconductoras, ¿no? Y entonces el campo magnético va a ser intenso, pero la temperatura no le va a afectar a los superconductores cuando
se quiere ver la parte de magnetismo. Ya, después aquí hay fuerza magnética sobre partículas con carga en movimiento. Ya, ya habíamos mencionado que la fuerza magnética tiene que ver cuando una carga se mueve con una velocidad. Bueno, entonces la partícula estaría en movimiento, ¿no? Y ya no sería electrostática, ya no sería, bueno, en el principio decía la electricidad en reposo, o eran los electrones también en reposo. En este caso, bueno, no eran los electrones, sino la electricidad, la corriente en reposo. En este caso estamos viendo la fuerza magnética, pero las partículas tienen velocidad. Y ahora dice, una partícula cargada en reposo no interacciona con un campo magnético estático. Pero si está en movimiento, sí va a interaccionar, ¿no? Y eso lo dice aquí. La fuerza es máxima cuando la partícula se mueve en dirección perpendicular. Y ahí también estaría el concepto de las ondas transversales, ¿no? La fuerza es máxima cuando la partícula, aquí mira, la partícula se está moviendo en dirección perpendicular o transversal, ¿no? A la de las líneas del campo magnético. Entonces, esa es la fuerza con el movimiento del campo serían perpendiculares. Y hay una fórmula, ¿no? De eso también que no está. Ya, después, la fuerza magnética sobre conductores con corriente eléctrica. Te dice, la simple lógica indica que si una partícula cargada que se mueve a través de un campo magnético está sometida a una fuerza desviadora, entonces una corriente de partículas cargadas que se mueven a través de un campo magnético eh, también siente una fuerza desviadora. Si las partículas están en un conductor, cuando responden a la fuerza desviadora, el alambre también será empujado, ¿no? En este caso, aquí es lo que está viendo, ¿no? Un alambre que conduce la corriente está sometido a una fuerza cuando está dentro de un campo. Y bueno, lo que está viendo aquí son las direcciones, ¿no? Del campo magnético, cómo es, hacia dónde está dirigido el campo magnético, esto es B, y hacia arriba estaría la fuerza. Entonces ahí se tiene que es perpendicular al campo magnético la fuerza, ¿no? Entonces, eso es la figura 24, ya, esto es 24-13, no es alambre, esto es cómo están relacionados la fuerza con el campo magnético de manera perpendicular y qué signo, qué dirección va a tener, si va a ser el de la mano derecha, ¿no? Que ir haciendo así, de esta manera, cuál es el campo, la fuerza, entonces, si la fuerza es hacia abajo, te va a ir mencionando también cómo va a estar la dirección, ¿no? Entonces, se refiere a eso, pero la figura 24.15 está aquí abajo. 15 no, no lo encuentro. Ya, esta, esta es la figura 24.15, ¿no? Claro, esto está mostrando, no es figura, es las ideas, ¿no? Del autor del libro. Bueno, aquí te muestra, ¿no? Qué es lo que va a pasar y aún la dirección también de lo que es la fuerza hacia arriba.
y el campo eléctrico o la corriente en esta parte sería de esta manera, pero si pasa hacia abajo, la fuerza va a ser en dirección hacia abajo, ¿no? Y eso también tiene que ver con de la mano derecha. Ya. Después, los medidores eléctricos, bueno, se tienen los galvanómetros, los multímetros o los voltímetros también son medidores eléctricos, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de los medidores del campo magnético. Esos son los galvanómetros, pero de los campos magnéticos, ¿no? Otra forma de medir también son bueno, te muestra la dirección, ¿no? Sería para ver cuál es la dirección, parecido al de la mano derecha, y para determinar en qué dirección te encuentras, son las brújulas. Después aquí tenemos los motores eléctricos, una aplicación de lo que es del campo eléctrico con motores eléctricos. Aquí, ¿no? Vemos el principio de motor eléctrico. Un imán permanente produce un campo magnético en una región donde está en una espira rectangular de alambre que se monta para que gire respecto al eje de la línea punteada. Ya, después aquí, el campo magnético de la Tierra, ¿no? Sabemos muy bien que nuestro planeta Tierra también funciona como un imán. Eso debido a los polos que tiene el polo norte, tiene polo norte, polo sur. Y aquí está, ¿no? Ahora dice, un imán colgado o una brújula apuntan el norte porque la Tierra misma es un gigantesco imán. Ahora dice, la brújula se alinea en el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, los polos magnéticos terrestres no coinciden con los polos geográficos. De hecho, está a gran distancia entre sí. Por ejemplo, el hemisferio norte, el polo magnético está a unos 1800 kilómetros del polo geográfico, en algún lugar de la bahía de Hudson en el norte de Canadá. El otro polo está al sur de Australia y bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, algunas propiedades en cuanto al planeta Tierra del campo magnético, que bueno, hay que saber también, ¿no? Los rayos cósmicos. Bueno, el universo es un campo de tiro de partículas cargadas, la cual se llaman rayos cósmicos. Claro, si es que son como partículas cargadas y están en movimiento, pues se toma en cuenta que hay fuerzas, ¿no? Y eso sería parecido a la fuerza magnética. Después aquí tienes, bueno, algunas teorías, ¿no? Que los protones podrían ser restos del Big Bang. Después, biomagnetismo, ¿no? Algunas bacterias producen biológicamente granos de magnetita. Bueno, después las bacterias no solamente son los únicos. Bueno, también nuestra mente, ¿no? Está, o el cerebro, las señales que se toman en cuenta, en especial para sacar imágenes, en su mayoría de la cabeza,
se utiliza lo que es la resonancia magnética, ¿no? Y aquí está una imagen, ya, y después ahí está el resumen de términos y el tema 25, inducción electromagnética. Eh, ya, lo vamos a ir viendo, a ver el resumen de los términos. Ahí está. Contraparte de Maxwell y la ley de Faraday, ¿no? Se crea un campo magnético en cualquier región del espacio, donde un campo eléctrico cambia al paso del tiempo. La magnitud del campo magnético inducido es proporcional a la rapidez con que cambia el campo eléctrico y la dirección del campo magnético inducido es perpendicular a la del campo eléctrico que cambia. Después ahí está mencionando generador, inducción electromagnética y la ley de Faraday, transformador. Bueno, son muy poco lo que ha ido resumiendo, pero después tiene algunos autoinducción, eso falta explicar. Y ya es las 6:05. Ya, van a disculpar, es que tengo que ir a dar un examen. Vamos a quedar ahí. Esta noche a las 9, por favor. Cualquier pregunta o duda que tengan, por favor, pueden escribir en el grupo. Y con respecto a los materiales, se le va a ir actualizando. Esta noche lo voy a pasar desde que vamos a, ni bien terminemos el taller, ahí voy a ir pasando el simulacro y las diapositivas. ¿Ya? Y después el libro que estamos resaltando, esta misma lo voy a ir colocando también, lo voy a ir actualizando. Pero todo esto después de las clases de esta noche. Ya nos vemos a las 9. Una consulta, Licen, antes de que se retire. ¿Me Diga. escucha? Buenas Sí, sí, tardes, sí. Licen. Sí, es mi preocupación es en lo siguiente sentido. Obviamente lo que nos está compartiendo la información teórica hace Sí. mucho porque nos beneficia a nosotros también. Es una retroalimentación que algunas veces habíamos dejado por alguna razón, algunas ideas un poco tal vez vagas, ¿no? Voy a esto. ¿Usted cree que en el examen que nos van a preguntar va a entrar más teoría que hay ejercicios y hay problemas, ¿no ve? Hay ejercicios y hay problemas y usted sabe que seguramente se van a regir a las preguntas de ejercicios y problemas. ¿Y usted cree que nos van a dar la parte teórica, nos van a dar seguramente la parte de ejercicios y problemas? Seguramente eso es lo que están pensando. Estoy pensando en ese sentido, ¿no? No sé si me puede adelantar. ¿Va a ser de la manera teórica? ¿Va a ser de la manera de problemas, de ejercicios? Ya, Esa es bueno, mi duda, según lo que he porque ido como viendo verán, en de cada los... capítulo tenemos, como estaba Sí, viendo, en cada tema tenemos bastante, digamos, actividades. Por ejemplo, si toma en cuenta, mínimamente estoy diciendo un término medio, hay 80 actividades que tenemos cada tema. Entonces yo veo que es nomás preocupado en ese sentido, la modalidad, cómo lo van a hacer. Esa es mi preocupación, porque ya tenemos un día nada más el día de mañana, entonces el viernes ya hay que rendir prueba, ¿no? Entonces seguramente vamos a exacto. tener algunas ideas bien claras ya. Esa es la consulta, Alicia, quisiera que me diga si va a ser teoría, va a ser ejercicios, va a ser problemas, porque con esa duda estoy. Ya, según lo que he ido viendo de los otros años, los exámenes, la mayoría es teoría y en el área de la física toma en cuenta ejercicios sencillos, con cálculos sencillos, ¿no? En donde hay preguntas con el concepto que tiene que responderse, pero con unos cálculos sencillos, como, eh, por ejemplo, estábamos haciendo la anterior,
de la gravedad, ¿no? Cuál era mayor, cuál era menor, entonces ahí tendría que hacer un cálculo y la gravedad que se consideraba era 10, ¿no? Según lo que he ido observando de los otros años, no tengo uno que es tan completo, pero he ido viendo de algunos ejemplos muy pocos. Entonces, como Ministerio de Educación envió los dos textos, entonces yo creo que sí va a entrar teoría, pero con problemas sí, no tan complicados, ¿no? Si es el área de física, claro, debería ser más problemas, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados en hacer más problemas que teórico, ¿no? Pero ahí te envían un texto que es de 800 páginas que, claro, son varios conceptos que hay que tomar en cuenta, pero los cálculos también hay que ir haciéndolo. Ahora sí vamos a ir resolviendo los ejercicios que está en el libro, nos va a tomar tiempo, ¿no? Mucho tiempo porque las ecuaciones tenemos que ir anotando un resumen de ecuaciones, después resolverlo ahí directamente, ¿no? Sería eso la respuesta que le puedo dar. Así que yo creo que sería nomás de pasar las partes teóricas en las unidades y con el simulacro, si hay ejercicios con parte numérica, resolverlas esas, porque sí hay algunos, no son nada complicados. Ya. Bueno, nos vemos esta noche, ¿ya? Cualquier otra cosa en el grupo o esta noche. Nos vemos. Bueno, vamos a dar el link, ¿no?